Hola Shirley, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Ay, pensé que iba a quedar sola y que ya empezaba la transmisión del PowerPoint sola con mi alma. Sí, estaba con problemas de la computadora que se demoraba en cargar, mil Ah, disculpas. bueno. ¿Tu esposo está por ahí? Sí, ya se conecta también, sí está. Ay, ustedes que son mis alumnos fieles. Sí, está. Justo mi nenita dice, tengo mucha hambre. Y como ya es hora de dormirse, entonces fue a ponerle un sándwich para que ya pueda descansar. Ay, y sí, 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 es que se hace tarde y los míos ya también, ya cenaron, ya se fueron a dormir, ya acá son las 10 de la noche. Oh, bueno, aquí son 8:03. Exacto, acá son las 10:03 y la verdad que se hace largo el día. Sí, correcto, sí. Y por esto de los incendios, nuestros niños están ahorita en clases virtuales. Entonces no van Claro. al colegio. Entonces, ¿Y cómo el día hacen con el tema? Porque también hay problemas de luz, ¿y cómo manejan el tema de la escuela y la luz? Que, por o ejemplo, sea, suponete a la mañana que estén en el periodo de clases, se corte la luz. bueno, hay bastante flexibilidad, entonces está como que justificado la inasistencia por el tema de los cortes de luz. Obviamente después suben a las plataformas los trabajos, las tareas pendientes para que puedan realizar los niños en casa. O sea, sí hay bastante flexibilidad de eso. O sea, realmente el país está en una situación un poco crítica y tanto docentes, autoridades también flexibilizan ese tema y realmente Quito es una ciudad muy grande. Nosotros vivimos en el valle, que no es en Quito, Quito, sino que es a las afueras de la ciudad, del distrito metropolitano. Pero, por ejemplo, mis hijos tienen compañeros que vienen del norte, sur, que realmente están a distancias diferentes, pero vienen acá a la institución y por el tema de la movilización, por eso de los incendios, de la luz. Entonces, no hay clases presenciales, hay clases virtuales estos 3 días. Y el lunes esperemos ya se normalice ya. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Vamos a mandarles a los compañeros un recordatorio que se Yo conecte, les puse, hola a todos, buenas noches, ya estoy en el Zoom. que se conecte. ¿Ya subiste todo? Subí los dos foros, pero en este momento estaba haciendo justo el mapa conceptual. Estaba haciendo en Genially, estaba haciendo los mapas Ay, conceptuales. me lo querés mostrar? A ver. Recién empecé, pero No, no ahí vamos a importa. ver. Como dicen ahora, está en proceso. Está en proceso, sí, vamos a ver dónde están. Hola Mauricio. Vamos a ver. No te escuché por tu micrófono, sino con el micrófono de Shirley que lo tiene abierto. Mi vida, estás con el micrófono apagado. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Igualmente te escuchamos, no te preocupes. A ver, le voy a compartir. Recién empecé, pero estoy A ver. recién. A ver, vamos a ver. Ahí se puede ver. Sí, escúchame, ¿y eso lo podés subir a la plataforma? Yo todavía no estoy muy amigada con la plataforma. Luego o sea, lo voy a hacer. O lo transformas en PDF o lo Exacto, lo transformas en voy una a imagen. transformar en PDF. Ah, Ex- mejor, por las dudas, para que no se corra, no sé nada. Sí, porque había otras aplicaciones que son solo de mapas mentales, pero en cambio ahí no me daba la oportunidad de crear PDF. Entonces estaba primero viendo cuál me da la opción de convertirlo en ese documento para subirle a la plataforma. Entonces, bueno, recién estaba empezando, como le digo, mis hijos están en clases virtuales, entonces realmente nos complicamos porque en las mañanas que tenemos más tiempo con mi esposo nos dedicamos a la parte de la maestría, pero como ahora están ellos, se complica un poco. Sí, no, ni hablar, es tremendo. Sí, entonces bueno, estaba viendo primero aquí las teorías pedagógicas que estábamos aprendiendo, puse un concepto, y bueno, recién he puesto el título, desglosado las 3 teorías, que es teoría tradicional, crítica y Crítica, poscrítica. crítica. Perfecto. Eh, También estamos viendo los modelos pedagógicos,
que es un modelo pedagógico. Y aquí he puesto que tenemos el modelo de la escuela tradicional, funcionalista, Sí, pedagogía crítica y postcrítica. bien. No sé si me falta porque no, esta como es, no sé, ya le voy a preguntar. Acá abajito está. No sabía en dónde ponerle. Vamos a ver. Y esta corrientes pedagógicas, en cambio, puse la educación tradicional, Positiva. positiva, educación crítica, y esta es mi pregunta. Si la Corrientes no corriente, directivas, es- no ¿dónde sostienen. va? ¿Va Sola, aquí o va en va el sola. modelo? Va, no, 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 va ahí, puede ir ahí. En Ahí realidad, está. a ver, es como le estaba diciendo yo en el otro paralelo y no sé también si lo dije acá. Eh, no son todas, es decir, cuando me propusieron dar el seminario, hice una selección de las escuelas y de los modelos. ¿Son exclusivos? No. ¿Hay muchas otras? Sí, por supuesto. Pero las Sí. corrientes no directivas a mí me interesa porque por lo general se estudian poco. Uno no sabe muy bien de qué se trata, pero fueron muy importantes porque se dieron desde principios de la década, es decir, desde principios del siglo XX hasta mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque fue una crítica muy importante a la escuela tradicional, pero principalmente porque son corrientes no directivas, porque plantean hasta casi la desescolarización, ¿sí? Y toman dos corrientes muy importantes, el marxismo y el psicoanálisis, para poder analizar el hecho educativo. Y por lo general, en la formación docente, a no ser que estemos estudiando historia de la educación, que ahí sí lo estudiamos, o una materia que yo doy que se llama análisis institucional, que justamente hace el análisis de las instituciones desde, allá, ¿dónde estoy? Desde el psicoanálisis y desde el marxismo, por lo general estas corrientes no se estudian. Entonces, a mí me parecía muy importante que la estudiemos. ¿Por qué? Porque hablan de autogestión principalmente, porque hablan de cooperativismo, porque hablan de comunidades de aprendizaje y porque hablan del docente como un guía y un orientador que prepara a los chicos para vivir en la sociedad, pero los prepara eh, autogestivamente. Entonces, la autogestión es la vedette de esa teoría. La autogestión es lo que determina el pensamiento autogestionado, la acción autogestionaria que tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la negociación, que tiene que ver con una toma de posición frente al mundo, es lo que determina esta corriente. Por eso se llaman corrientes no directivas, porque es como que borran el concepto tradicional y vertical del que el docente sabe en la escuela y el alumno es un tipo marioneta. Entonces, me parecía muy interesante porque aparece interviniendo dos corrientes teóricas, psicoanálisis y marxismo, que generalmente no entran para el análisis de la escuela. Oye, sí, esa era mi duda porque no sabía dónde ponerla a esta, porque sí la mencionó. Porque claro, como usted dice, son bastantes modelos, bastantes enfoques, los paradigmas, o sea, es muy amplio, ¿no? Entonces, pero como usted dice, lo que estamos viendo son Afuera, lo pones básicamente, ahí. A donde está bien, ya, perfecto, doctora. Sí, porque entonces no corresponde a esperemos, ninguna, sí. sí, esperemos entre hoy y mañana ya terminar para poder subir la tarea y más bien dedicarnos ya a la parte de estudiar para la prueba. En realidad me estoy controlando porque no fui, es decir, lo único que vi fue los que me están mandando para revisión, pero no entré a la plataforma y me estoy cortando el dedo para no entrar a la plataforma para ver todo lo que estuvieron escribiendo. Así que me voy a dedicar todo el domingo a chusmear porque no sé si cuánto tengo que calificar. Entonces, el domingo me pongo a revisar todo esto entre domingo y lunes. Bueno, son las 22:12. Por la duda de que se nos corte la luz, vamos a comenzar. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Menos mal que tenemos la excusa de los cortes de luz, porque si no voy a decir Buenas noches. qué poca convocatoria, estoy perdiendo mi encanto con la poca convocatoria de la gente. Bueno, ¿comenzamos, le parece? Sí, por favor, sí. Ok. Compartimos. ¿Se ve? ¿Sí, no es cierto? Bien. Ahorita. Sí, sí se ve. Tutoría 4.
Gente, yo no puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Tutoría 4, nos quedan 2 tutorías la semana que viene que van a ser de la unidad 2. A ver, hoy terminamos con la tutoría 4 con con la unidad 1. El sábado cuando nos veamos tenemos la primera hora y media para terminar la asignatura 1 y la segunda hora y media para comenzar con, perdón, con la unidad 2. Y bueno, las tutorías 5 y 6 de la semana que viene van a corresponder a la unidad 2. El sábado completo que viene va a ser todo de la unidad 2 y el domingo, en realidad ya van a estar subidas la evaluación de la unidad 2. Y con eso ya terminamos y la verdad que las voy a extrañar horrores porque la verdad que me tienen muy ocupada durante todos estos días y muy contenta en realidad. Entonces, se entiende, ¿no? El domingo hacemos la evaluación ya está subida, todavía no está habilitada, pero para estar durante todo el domingo y durante todo el lunes. Y yo el lunes voy a corregir todo junto. Comenzamos entonces. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo acá, allá. Seguimos con las corrientes educativas. Las corrientes educativas, educación tradicional, positiva y crítica, insistimos, no son las únicas, hay muchas más, pero a mí me parece que conociendo estas nos podemos hacer un pantallazo de las diferentes corrientes educativas. ¿Y cuáles son los modelos educativos que corresponden a esas corrientes? Tradicional, funcionalista, no directivas, críticas y postcríticas. En ese orden de aparición, en ese orden cronológico de épocas y de siglos, ¿sí? Esta es la escuela tradicional. La tenemos en cuenta, la tenemos vista, ¿no? ¿Hemos aprendido? ¿Hemos visto? ¿Nos sentimos identificados? Sí, Sí, ¿no? completamente. Totalmente, totalmente. Bueno, de eso venimos. Desde ese lugar nosotros venimos. No es algo nuevo, tiene varios siglos de existencia. Lamentablemente que a pesar de que ahora vamos a ver en qué siglo surgió y pensemos en qué siglo estamos viviendo y todo lo que ha pasado desde ese siglo hasta este siglo, bueno, todavía tenemos los chicos sentados de esta manera. Todavía tenemos la figura del profesor de esa manera. Todavía tenemos las clases escolares con los afiches colgados en las paredes de esa manera, como decía Comenio. ¿Cuándo surge la escuela tradicional? Surge en el siglo XVIII en Europa. Se afianza y se sistematiza en el siglo XIX. ¿Cuál era el objetivo? Educar al ciudadano. Acuérdense que siempre la educación trató de responder a las demandas de la sociedad. En cada momento histórico, la sociedad determinaba o le solicitaba a la educación que forme a determinado sujeto para que pueda vivir en esa sociedad. Bueno, el sujeto que se educaba, el estudiante que se educaba, la persona que se educaba en la escuela tradicional en el siglo XVII, en el siglo XVII y en el siglo XVIII era educar al ciudadano. ¿Cómo se caracterizaba este modelo pedagógico? Nosotros lo sabemos muy bien. Ojalá que en la maestría no encuentre ningún docente de esta manera, pero que las hay y todavía están mucho más vigentes, más de lo que nosotros quisiéramos y creamos dentro del sistema educativo en cualquiera de los niveles. Es un modelo que está caracterizado por el magistrocéntrico. ¿Qué significa? Que toda la autoridad, que todo el poder que está centrado en la figura del docente que es el que sabe. Por lo tanto, el modo de transmitir el conocimiento es autoritario y verticalista. Se hace así porque lo digo yo, y es verticalista porque hay una relación desigual de poder y autoridad. Yo soy el que sabe porque soy el docente, ustedes no saben porque son los estudiantes. Y no hablan y no preguntan y se quedan quietitos y anotan lo que yo estoy diciendo en este momento. Porque yo lo digo. Virginia, ¿puedo? No. Se callan. Chirri, vos no podés preguntar, vos tenés que copiar y copiar al pie de la letra lo que yo te estoy diciendo. El conocimiento que se transmite, Buenas noches.
Hola Ángel, bienvenido. Te estamos extrañando. Me abandonaste, como 2 días me abandonaste, Ángel. No hay corriente Ya lo sé, ya lo en el sé, fondo. ya lo sé. De Bueno, acuerdo. este conocimiento, chicos, hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar tal cosa. ¿Qué saben de esto? No, no existe eso. El conocimiento es acumulativo. El conocimiento es fragmentado. El conocimiento es universal y el conocimiento es homogéneo. Es fragmentado porque estamos en el discurso de la modernidad clásica y utilizamos el concepto de disciplina científica que construye Descartes en el siglo XVII. Descartes en el siglo XVII, cuando inicia la corriente racionalista como fundadora de la modernidad clásica, dejando de lado a Dios, en donde yo, por medio de mi razón, pienso y existo, no solamente se inaugura la modernidad clásica, no solamente se inaugura el pensamiento racional, sino que se inaugura también el concepto de disciplina científica, que es un recorte de la realidad construido en objeto con un método para poder ser transmitido. Acríticamente, memorísticamente, con neutralidad valorativa. Ese es el concepto de disciplina del siglo XVII que nos llega hasta hoy. Esta evaluación que plantea este modelo educativo o este modelo pedagógico es sumativa, es cerrada, es punitiva. Miren, se están portando tan mal, me cansaron. Saquen una hoja, tienen prueba. ¿No nos ha pasado eso? Porque nos estamos hablando, estamos portándonos mal, saquen una hoja, una prueba. Bueno, este de que saquen una hoja, una prueba así inesperada, viene de esta punición del no poder manejar a los estudiantes. ¿Cuál es el método que se utiliza? Es el método de Comenio. La naturalidad, la intuición y la autoactividad. Estas dos imágenes que yo les coloqué acá, a modo de chiste, pero es para llorar bastante, nos grafican específicamente de qué se trata esta educación tradicional. ¿Cuál es la relación con la sociedad? Surge para combatir la ignorancia y resolver el problema de la marginalidad. El objetivo es universalizar el acceso de todos los individuos a la escuela y al conocimiento. Esta es una fuerte crítica. A ver, la escuela tradicional nosotros hoy la estamos criticando, pero en su momento fue lo mejor que podía pasar. ¿Por qué? Porque era una crítica al modelo anterior, el modelo de la Edad Media, en donde las nenas no iban a la escuela, en donde el pobre tampoco iba a la escuela, en donde el acceso a la educación estaba planteado solamente para el nene, hijo del noble, hijo del señor feudal, en donde no se transmitía el conocimiento científico, porque el concepto de conocimiento científico no existía, porque comenzó a existir con Descartes en el siglo XVII, y se transmitían artes liberales. Un fuerte dogmatismo, dado a partir de que el conocimiento verdadero es el que viene de Dios. Por lo tanto, el docente es el iluminado que sabe y el alumno es el sin luz, porque Dios no le revela al alumno, le revela al docente. Entonces, cuando nosotros decimos que el objetivo era universalizar el acceso a los individuos a la escuela y al conocimiento, estamos estamos haciendo una fuerte crítica al modelo de la Edad Media, en donde había educación, sí, pero no había escuelas. Esto es importante. La escuela surge en el siglo XVII. La escuela tal cual la conocemos hoy. Y en el paralelo anterior, recién, un compañero nos estaba diciendo, pero, ¿qué había en la Edad Media? En la Edad Media existían las escuelas monasteriales y catedralicias, que eran un cuartito al lado de la iglesia o al lado del monasterio o adentro del monasterio, en donde después de misa los nenes iban y aprendían el catecismo y aprendían a leer y a escribir. Mal llamadas escuelas, porque no es la escuela que nosotros conocemos hoy. La escuela que nosotros conocemos hoy la crea Comenio en el siglo XVII y acá estamos anterior al siglo XVII en la Edad Media. Entonces, se llaman escuelas monasteriales o catedralicias, pero que no tenían la sistematicidad, la gradualidad que
construye convenio en el siglo XVII para crear el sistema educativo. ¿Cómo podemos definir esta educación tradicional? La pedagogía tradicional está marcada por una enseñanza basada en verdades impuestas. Los contenidos transmitidos fueron básicamente los valores sociales acumulados a lo largo del tiempo para prepararlos para la vida. Es una concepción enciclopedista en la relación con el conocer. Estos contenidos están determinados por la sociedad y ordenados por una legislación. ¿Para qué se educa? Se educa para mantener el orden y el control de los cuerpos mediante la transmisión estricta de contenidos escolares para vivir en la sociedad de la época. Es una concepción panóptica de la educación. Y se educa para el sostenimiento de la sociedad capitalista, el sostenimiento del status quo y para la diferenciación de clases. No es la misma educación para el rico que para el pobre, a pesar de que todo el mundo puede ir a la escuela. No se educa ni para el cambio ni para la transformación. ¿Cuál es el concepto de enseñanza en esta escuela tradicional? El foco está en el maestro. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que tiene el conocimiento y que se lo transmite al alumno? La enseñanza se basa en la consecución de objetivos previamente establecidos por el docente y por el sistema educativo. El conocimiento se reduce a un contenido escolar, a un dato, a información. La característica principal de esta enseñanza es la homogeneización cultural. Y su base epistemológica está en el conductismo. Hay una relación de poder y autoridad basada en la sumisión, en el castigo, en el control, tanto de la palabra, de lo que se transmite y también del ambiente. ¿Qué entendemos por aprendizaje en esta concepción tradicional? El maestro es el que tiene toda la actividad dentro del proceso. Transmite el conocimiento a sus estudiantes, generalmente a través de clases magistrales, en donde el alumno no puede decir ni mu, no puede levantar la mano para preguntar, no puede interrumpir al docente, no puede decir no entendí nada, no. Si el alumno no entiende, no es problema del docente que dio mal la clase, sino de que el alumno no prestó atención. Toda la culpa en el fracaso de la escolaridad del alumno está basado en el alumno y no en el docente. Evita de alguna manera generar seres pensantes, creadores, inventores, descubridores. No habilita la palabra, ni la pregunta, ni la generación de instancias de discusión y de argumentación. Es un modelo en donde se repite al pie de la letra lo que está diciendo el docente. La concepción de disciplina. La disciplina, el concepto de disciplina, nosotros lo tomamos de Descartes, como siempre lo dijimos desde el primer momento de clases, y es un recorte de la realidad que se constituye en un objeto de conocimiento y que necesita de un método para poder abordarlo. Y ese método lo va a tomar del método de Comenio, del método de la didáctica magna. Y como ustedes saben que me gusta el arte, bueno, acá les coloco la educación tradicional en imágenes. Vemos acá abajo la concepción panóptica propia y constitutiva desde el punto de vista edilicio y desde el punto de vista del control de los cuerpos y del conocimiento que construyó la modernidad clásica. Tenemos una figura que hace referencia a este postulado enciclopedista, teníamos que saber todo. Tenemos acá, no se ve muy bien, pero son pizarrones chiquitos, que sería el primer dispositivo pedagógico que nosotros encontramos o de los cuales se valió la
la escuela para poder escribir. Tenemos la posición verticalista y verbalista del docente, que es el que habla, 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 habla. El alumno no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo y tiene que repetirlo. Acá la clase en donde están estos cuerpos dóciles, controlados, mirando para adelante, una clase magistral en donde hay una demonstratio del docente que es el que sabe. Y este cuadro que se los dejé para el final es un cuadro de un artista acá argentino. Yo vivo en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe está al lado de la provincia de Entre Ríos y el artista es un entrerriano. Esta foto es del cuadro. El cuadro está pintado en colores azules y con sombras. Los colores azules en arte son los colores fríos. Fíjense, a mí me encanta este cuadro porque tiene la mezcla de todo. Absolutamente todo el sistema educativo, todas las pedagogías, todo lo que pasa en la educación están en este cuadro. Tenemos al que se portó mal. Ahí, adelante todo. Avergonzado, castigado, que todos miran que eso no se puede hacer. Tenemos el docente que está explicando algo en el pizarrón. Tenemos una computadora en el escritorio del docente, pero tenemos unos pisos de maderas viejísimos. Tenemos escritorios de maderas que están atornillados al piso. Tenemos estudiantes que tienen en la cabeza como escafandras. Estas escafandras, fíjense que tienen como unas mangueras que no se nota muy bien si están conectadas a la computadora que aparecen acá en los pupitres de los estudiantes o les están dando y que están conectados a las computadoras para conectarse a la computadora del docente, o son escafandras porque acá afuera de la escuela en la vida real hay una crisis, no sé si es un tornado, no sé si es la bomba atómica, pero evidentemente lo que pasa afuera, adentro de la escuela, no entra. Genera un montón de sentimientos este cuadro. Yo cuando lo vi por primera vez me maravilló, lo quise comprar, no se vendía. Me parece fantástico. Y cada vez que lo miro, cada vez que lo muestro, cada vez que lo analizamos, siempre surgen nuevas cosas que anteriormente no las había visto. Se los regalo y los dejo ahí. Las corrientes educativas, positiva, la escuela funcionalista. Observar, medir, cuantificar, experimentar, son todas características de esta escuela. ¿Cuál es el contexto histórico de esta escuela? Esta escuela surge en la segunda mitad del siglo XIX y tiene la base fundante de la sociología positiva. Por eso hablamos de una escuela positiva, basada en la filosofía positivista y en las ideas de la Ilustración, para lograr el progreso y la eficiencia que alcanza su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XIX. Surgió como una reacción y tratando de superar a la escuela tradicional. La pedagogía positivista puso énfasis también en los hechos demostrables, en la realidad empírica. Toma su base epistemológica de la sociología positiva, del inicio de la sociología clásica, de esta física social, como la llamaba Comte, que tomaba su base, su metodología, el método científico de Newton, ¿sí? Y que rechazaba cualquier manifestación filosófica y especulativa. Esta escuela positiva emplea un razonamiento lógico-deductivo, difiere de la escuela tradicional, que elabora toda su teoría a partir de el modelo lógico-deductivo. Por el contrario, lo que hace es acercarse a los postulados fundamentales a través de premisas generales. Estas premisas son obtenidas de forma empírica a través del método científico de Newton, del siglo XVIII. Por medio de investigaciones y experimentos se extraen los principales puntos del pensamiento positivo.
¿Cuáles son las características de esta escuela positiva? Los alumnos deben conocer hechos, hechos reales, hechos experimentables, el alumno. Hechos experimentables, esa realidad que exista fuera de sí mismo y de modo objetivo. Y el docente está obligado a ofrecerles la posibilidad de acceder a esos conocimientos a través de su razón y sus sentidos, ayudando de estrategias científicas. Para descubrir la realidad, el método utilizado es el método científico, basado en la observación, en la problematización, en la experimentación y en la formulación de las leyes universales. Es una pedagogía al servicio de las ciencias naturales. Su base científica son las ciencias naturales, porque la toman de Newton. Pero también en lo social no se aparta de los hechos, suprimiendo lo que estábamos diciendo anteriormente, toda manifestación filosófica y metafísica, o sea, todo lo referente a valores morales y teológicos. Porque no lo puede medir, porque no lo puede controlar, porque no lo puede experimentar, por eso los rechaza, porque no pueden saber, no pueden dar cuenta de su existencia. Al abandonar toda referencia a lo que está más allá de la comprobación, a lo que está más allá de la física, el tipo de educación propuesta por el positivismo es laica, gratuita y para todos, basada en un programa de cumplimiento estricto que contemple el objetivo práctico de crear ciudadanos comprometidos con el progreso individual y social, para lograr un estado ordenado y homogéneo, para lo cual se fijan los contenidos y los modos de transmitirlo. Como la base sociológica y filosófica está en la sociología clásica, en el positivismo, el lema de esta escuela es orden y progreso. El mismo orden y progreso que está señalada en la bandera de Brasil. ¿Cómo está caracterizado este orden y progreso? Los funcionalistas, los teóricos, los sociólogos positivos, consideran a la sociedad como un sistema cerrado. ¿Y qué es un sistema cerrado? Cada sistema, o todo sistema, o cualquier sistema, está constituido por subsistemas al interior del mismo. Pero para la sociología clásica, para la escuela positiva, para el positivismo, esas relaciones al interior del sistema, las relaciones que existen entre los subsistemas que constituyen el sistema general, son lógicas clásicas, lineales, deterministas y predecibles. Por eso se puede controlar absolutamente todo. Además, que no solamente es determinista y lo puedo controlar, sino que lo puedo teorizar a partir de la formulación de leyes matemáticas. Por lo tanto, es científico. Por lo tanto, es verdadero. Por lo tanto, tiene validez universal y científica. Estas son las fotos de una escuela positiva. El método científico. Seguimos con la concepción panóptica. No puede dejarse nada librado al azar. Este orden que nos va a llevar a que si cada uno ocupa su lugar dentro de esta sociedad, vamos a llegar a un progreso ilimitado. En realidad, la sociología positiva y la escuela positiva toman de Platón este ideal de la república. Cuando Platón escribe la república, él dice que la república va a funcionar solo si cada uno de los ciudadanos ocupa el lugar que le corresponde en esa sociedad haciendo lo que sabe. Por lo tanto, los campesinos, si saben arar la tierra, se tienen que dedicar a eso. Si los soldados tienen la fuerza, se tienen que dedicar a defender a la polis. Y si los filósofos saben pensar, pero no saben defendernos y no saben cultivar la tierra, son los que tienen que gobernar la polis. Desde ese lugar de república ideal,
el positivismo toma el concepto de orden y progreso para construir y pensar esa sociedad positiva. Corrientes educativas de la educación crítica. Acá les encontré una frase de Freire que me gusta mucho que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Dentro de estas escuelas tenemos la pedagogía crítica, la pedagogía poscrítica. Yo coloqué las corrientes no directivas, que si bien no son específicas de la educación crítica, están en el tiempo un poquitito anterior a las teorías críticas, pero son sumamente revolucionarias y también surgieron, como las teorías críticas, en contra de la escuela tradicional y la escuela positiva. Por eso se las coloco acá. Y para los que llegaron un poquito más tarde, estábamos hablando con Shirley, que coloco las corrientes no directivas porque son corrientes que no se estudian por lo general en la formación del profesorado y porque toman dos teorías muy importantes para analizar la escuela, que tratan de abolir, que cuestionan mucho, y que es el psicoanálisis y el marxismo. Y crean una nueva teoría que se llama sociopsicoanálisis, que son los que utilizan las corrientes no directivas para poder entender la realidad escolar. ¿Cuándo surgen las teorías críticas o las pedagogías críticas? La pedagogía crítica surge en lo que se llamó la Escuela de Frankfurt en 1923, en Frankfurt, Alemania, Europa. Los padres fundadores de la Escuela de Frankfurt fueron sociólogos, historiadores y filósofos, marxistas de base, fuertemente marxistas, con un profundo posicionamiento crítico frente a la realidad heredada del siglo XIX. Y esta escuela de Frankfurt surge como reacción a este orden y progreso heredado del siglo XIX, porque veían que la sociedad, los primeros 20 años del siglo XX, no estaba ni ordenada ni estaba progresando, sino que estaba cada vez más caótica y nos estábamos matando unos contra otros. En ese escenario empiezan a pensar una alternativa genuina y viable para poder reconstituirnos como sociedad y como sujetos. Cuando se estaba empezando a pensar todo esto, tenemos la Segunda Guerra Mundial y la mayoría, casi todos, de los que constituyeron la Escuela de Frankfurt eran judíos. Por lo tanto, algunos murieron en el Holocausto, algunos pocos pudieron escapar, como Habermas, y otros eran personas muy ancianas y se murieron. Habermas continúa las teorías críticas en Estados Unidos a partir de la década de 1960, pero la realidad de Estados Unidos de la década del 60 no era la misma realidad de la década del 20 en Europa. Por lo tanto, Habermas empieza a pensar la pedagogía crítica a partir de las problemáticas que tenía Estados Unidos en la época. ¿Y cuáles eran las problemáticas que tenía Estados Unidos en la época? Una ola migratoria muy fuerte y la intolerancia racial, sexual, religiosa de los norteamericanos frente a los diferentes, frente a lo que no sea norteamericano de cepa. Entonces, todos los conflictos sociales que aparecían en la calle se traducían en conflictos escolares adentro de la escuela. Conflictos de pandillas principalmente. Hay una película muy interesante que grafica y que está basada en un hecho real y que grafica esta situación de Estados Unidos ambientada en la década del 80 y que se llama Escritores de la Libertad. Y que plantea fantásticamente bien, porque aparte, al ser base de hecho real, está muy bien lograda y no es la típica película hollywoodense, ¿no? Tiene sus matices hollywoodenses, pero sabemos que estas personas existieron, esta profesora existió, esos alumnos existieron y que la escuela también existió. Entonces, la pedagogía tradicional, ¿qué necesita? ¿Qué intenta hacer? Trata de formar alumnos que reflexionen sobre su propio aprendizaje y sobre el contexto sociocultural en el que transcurren sus vidas. No solo para conocerlos y cuestionarlos fundadamente, sino para concretarlos en acciones que cambian la realidad de un modo positivo,
modificando la relación de dominio de unos actores sociales sobre otros, por un vínculo colaborativo, por un vínculo de diálogo, por un vínculo democrático, por un vínculo participativo. Son todas categorías de análisis que entran en escena para poder pensar en la pedagogía crítica. Categorías totalmente diferentes a lo que estábamos nombrando anteriormente con respecto a la escuela positiva y la escuela tradicional, ¿sí? Esta pedagogía crítica, tenemos nuestro máximo exponente acá en el hemisferio sur, en América del Sur, que fue Paulo Freire, pedagogo brasilero, que propone a través de la pedagogía crítica la liberación de la conciencia de los oprimidos. El educando debe despertar de su letargo, orientado por el docente, para hacer aportes que lo benefician a él y a la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en un partícipe activo de la realidad que le toca vivir. La sociedad como construcción social es perfectible, por lo tanto, los alumnos deben involucrarse críticamente en los problemas que la afectan para buscar soluciones y no aceptar pasivamente las propuestas de otros, que se las ofrecen en recetas, en producciones ya construidas, a priorísticamente, descontextuadamente, que sirven para reproducir generacionalmente las posiciones de poder. El profesor no está en un plano superior al del alumno, sino que es un instrumento que sirve para encauzar los razonamientos de sus estudiantes, los ayuda a pensar, los orienta, los andamia, los asesora, estimulándolos a crear caminos nuevos o alternativos y ayudándolos a que se basen en sólidas argumentaciones. Conceptos como diálogo, conceptos como otredad, conceptos como pensamiento contrahegemónico, conceptos como singularidad, alteridad, son las que cobran realmente vigencia en este discurso educativo para poder transformar esas conciencias de las cuales estaba hablando Freire. Acá aparezco yo, esto es en Bolivia, en el 2018, dando una conferencia y le robé al ponente que estaba delante de mí, Think Outside the Box, es decir, cómo la pedagogía crítica nos invita a pensar por las fronteras del conocimiento. Y si bien no les expliqué y no les detallé las teorías poscríticas, bueno, acá aparece una imagen de poscrítica, digamos, todo lo que tiene que ver con el género, con la identidad, con la diversidad y con la cultura, que deben estar pensadas y visualizadas en cualquier hecho educativo, hoy en cualquier universidad o en cualquier escuela. La diferencia, es decir, cómo en un mundo diverso, como en un mundo multicultural, nosotros en el salón de clases, independientemente del sistema en donde nosotros estemos enseñando, cómo nosotros tenemos que educar desde la diferencia para la tolerancia, para el respeto, para las solidaridades. Eso es esa enseñanza en el respeto, en la tolerancia y en las solidaridades, empieza con las teorías críticas y llegan hasta hoy. Esto es lo que yo le quería compartir hoy, que tiene que ver con lo que ustedes están leyendo, que tienen que ver con los trabajos críticos. No sé por qué no puedo abrir la pantalla para verlos, que tengo que dejar de compartir. Ahí está. Que tienen que ver un poco con la película, que nos dan más elementos teóricos para poder pensar los dos modelos pedagógicos que coexisten en la película, que si bien tiene sus notas hollywoodenses, hablan de dos modelos educativos vigentes en la actualidad, en cualquier escuela, en cualquier universidad. Lamentablemente estamos más cerca de lo tradicional que lo de la propuesta de la profesora de arte. No vamos a generalizar, somos muchos también los que estamos pensando que otra educación sí es posible, porque si no, no estaríamos hoy acá.
si no estaríamos durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, pero hay que hacer un revisionismo con respecto a el concepto de escuela, con respecto a el concepto de universidad, que todavía deviene de un contexto histórico que no es el que nosotros necesitamos hoy. En función de eso, creo que fuimos todos coherentes entre todo lo que estuvimos viendo, analizando, presentando en las clases magistrales, en las tutorías, en las actividades, en la película y en toda esta recuperación de todo esto teórico a partir de las tres instancias de aprendizaje. Los escucho yo ahora a ustedes. Y antes de que se nos corte el luz, quiero sacar una foto para que nos quede en el PowerPoint que les voy a subir en un ratito. Ahí, a ver. Ahí estamos todos. Ahí está. Sonrían. Mira Daniela, qué linda que está. Ahí está. Ahí saqué la foto. Ya la pego. Mientras los escucho, ¿qué me pueden decir? Vamos, Ángel, que te extrañé. Vamos, a ver. Un comentario, Ángel. ¿Cómo vas con las cosas? ¿Qué te pareció la presentación de hoy? ¿Algún comentario? Bueno, buenas noches. Como le digo, yo llegué a la mitad de la presentación, pero me llamó la atención mucho la escuela de pensamiento crítico de Paulo Freire. Incluso tengo varias obras de él leyendo y me parece que esa es la teoría pedagógica crítica que tenemos que aplicar en nuestro quehacer universitario o educativo o de enseñanza. Es Gracias. fundamental. Yo les conté lo que le pasó a Freire, que lo catapultó a la eternidad, ¿no es cierto? ¿Les conté la historia de Freire? No, Cuando se no les, cuando, recuerdo. cuando se le murió el padre, No. ¿no? ¿No les conté? Bien. Freire nació en Recife, en el noreste de Brasil. Según los brasileros, según mis alumnos brasileros, es una de las partes más pobres de Brasil. Y Freire nació en una familia, no le digo multimillonaria, pero en una familia normal, de normal un poquito acomodada. Cuando era chico, bueno, Freire vivía feliz y contento con su familia, iba a un buen colegio y cuando era chico, el padre fallece. Entonces la madre, bueno, la situación económica de la familia Freire cambió rotundamente y la madre no pudo seguir mandando a Freire al colegio donde iba y lo tuvo que mandar a una escuela pública. Y ahí Freire se dio cuenta de que todo el mundo iba a la escuela, pero que no eran escuelas iguales para todo el mundo. Termina su escuela muy descorazonado, muy choqueado, porque él tenía una vida distinta cuando estaba con el padre, una vida totalmente diferente cuando el padre se muere en condiciones de accesibilidad, digamos. Termina la escuela, termina la universidad, era abogado y se dedica a la educación, se dedica a tratar de paliar las diferencias educativas en ese Brasil de la época, muy pobre también, y también atravesado, como todos los países latinoamericanos, con dictaduras durante la segunda mitad del siglo XX, cada 10 minutos y medio. En una de las dictaduras se tiene que ir, y en Chile, cuando se exilia en Chile, escribe Pedagogía del Oprimido, que es, bueno, su libro de cabecera, y es donde él organiza su propuesta política y su propuesta educativa. Pero hay un libro de Freire, a ver, Ángel, si vos lo tenés, si no, ya después te lo paso. No, no lo tengo. El libro de Freire, el primer libro de Freire, en donde él eh, presenta su postura política con respecto al acceso de la educación y a la educabilidad, está en un texto que se llama, muy cortito, muy profundo, muy hermoso y que nos lleva a las lágrimas. Se llama Comunicación o Extensión en el Medio Rural. ¿Lo tenés ese, Ángel? No, no lo tengo. Yo te lo voy a pasar. Ahora después mandamos un mensajito o lo Gracias. paso al grupo en general. Ahí Freire, ese es el primer libro que escribe Freire. La pedagogía del oprimido es el primer libro educativo de Freire.
pero el primer libro de Freire es Extensión o comunicación en el mundo rural, una cosa así se llama, que es donde él hace su propuesta social y política en defensa de los pobres, para que los pobres puedan educarse, el campesino, el obrero que trabajaba en el campo, que era menos que perro, que no tenía derechos, que no tenía absolutamente nada, porque era analfabeto, y al ser analfabeto no tenés derecho a absolutamente nada, ahí organiza su posicionamiento, ahí deja sentado por primera vez su posicionamiento social, político, de accesibilidad a los derechos básicos de cualquier persona. Cuando se exilia en Chile, ahí escribe Pedagogía. Lo primero que es su primer libro referido a educación. Y bueno, después con Freire, lo que podemos ver es que no solamente es el pedagogo crítico por excelencia, porque a diferencia de los pedagogos críticos norteamericanos, Freire piensa una pedagogía y la lleva a la práctica. La crítica que se les hacen a las pedagogías críticas, no a la pedagogía de Freire, sino a las pedagogías críticas norteamericanas y canadienses, es que, muy lindo las pedagogías críticas, muy revolucionario todo, pero que los teóricos críticos no pudieron salir de la biblioteca, es decir, muy lindo el discurso teórico en la biblioteca, pero cuando lo quisieron poner en práctica en acciones genuinas, bueno, no les fue tan bien. Pero a Freire sí. ¿Por qué? Porque el contexto que tenía Estados Unidos y Canadá era de violencia en función de las minorías. Y el problema que tenía Freire acá en América Latina era el problema de la pobreza. No era un problema de intolerancia racial, sexual, étnica, cultural, de negros, de mexicanos, de orientales que emigraban a Estados Unidos. Ese era el problema que tenía Estados Unidos, que por su idiosincrasia no soportan a nadie que no sea norteamericano. En cambio, Freire tenía otro problema en Latinoamérica. No tenía ese problema de migraciones, tenía el problema de la pobreza extrema y de la ignorancia extrema, de la ignorancia esto de que no sabemos ni leer ni escribir. Entonces, Freire es el único exponente de la pedagogía crítica, y lo digo con mucho orgullo, que es crítico, no solamente que es crítico en función de su postura teórica, de su posicionamiento, como dirían ustedes los ecuatorianos, a partir de su cosmovisión, sino que él organizó a partir del diálogo y del método de la concientización por medio de la lectura y la escritura, esta salida de la ignorancia a aprender a leer y a escribir. Entonces, esa es me parece que esa es la propuesta más genuina, que muchas veces está desconocida desde el punto de vista de las teorías críticas que estudiamos a Freire, porque ubicamos a Freire como uno más, pero hay que saber que es el único que pensó, escribió, llevó adelante y con éxito todo un plan de alfabetización que ningún otro teórico crítico pudo llevar a la práctica las acciones que pensaban para mejorar la situación social. Y sí, Freire lo hizo. Y si lo quisiéramos analizar un poquitito más en nuestro tiempo, aparece el concepto de sur no geográfico, sino epistémico, contrahegemónico, como propuesta superadora a las pedagogías dominantes. Pero bueno, no le voy a complicar la vida desde su lugar, es muy interesante para el que quiere, cualquier cosa me avisan y les doy material. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo van con los trabajos? Le estaba contando a Shirley que se unió primero, me estoy cortando un dedo para no entrar a la plataforma y mirar lo que están escribiendo, solamente miro los que me mandan para corregir. Todavía no he entrado, voy a dedicar el fin de semana a revisarlos. ¿Pudieron avanzar? ¿Ya hicieron todo? ¿Lo están pensando? ¿Lo están trabajando? Cuéntenme un poquitito. Yo tengo un asunto, verá, la clase del día sábado, que va a ser de 2 al segundo grupo, de 2 Sí. a 5. Bueno, en mi sector se va la corriente eléctrica desde las 10 hasta las 8 perdón, de las 3 hasta las 8 de la noche. Entonces solo voy a poder estar una horita tal vez. Entonces no sé, porque me parece interesante las clases de las corrientes pedagógicas, como usted mismo dijo, es mejor estar presente, escuchar, que leer
una diapositiva o ver un video. Sí, sí, es una macana eso. Lamentablemente es una macana, pero bueno, unite en la parte que te puedan unir. Igualmente, y no es lo mismo, pero queda el video y si no, hacemos una llamada rápida, una llamada de videoconferencia por WhatsApp, recuperamos desde de otro momento, yo no tengo ningún tipo de problemas. No sé si han tenido la misma situación así tan intensa y tan severa, si se quiere, con el profe Alex. Este seminario viene accidentado con el tema de los cortes de luz, pero bueno, lo importante es que también queda grabado y eso está bueno. No, con el anterior docente, el doctor Alex, no tuvimos ese problema. Los cortes de energía eléctrica comenzaron desde este lunes prácticamente. Ah, qué macana. Desde, no, sí habían cortes, pero siempre los cortes empezaban desde las 10 de la noche hasta las 2 3 de la mañana. Entonces había oportunidad de estar con el doctor Ah, Alex. Entonces no había este problema que tenemos ahora. Casi la gran debo mayoría de los ser, ecuatorianos. debo ser yo, nunca se me dan las cosas bien fáciles. Bueno, no sé, preguntas, aclaraciones, dudas. ¿Les puedo dejar una tareita para el sábado? Sí, Shirley, ¿por qué una tareita? No tenés que estudiar, no tenés que estudiar, no tenés que leer, no tenés que hacer nada. Es como dice mi hijo, yo quiero tener una profesora como vos, pues yo doy filosofía con películas, con dibujitos, en realidad doy historia universal y vinculado a la filosofía con dibujitos animados. Entonces me dice, pero mi profesora no me da dibujitos animados para mirar como tarea. Bueno, busquen en la web cortos, videitos cortos, pueden ser animados, pueden ser de personas, pueden ser un tipo de documental, no sé, busquen lo que encuentren de escuela tradicional, de escuela positiva, de teorías críticas, de teorías poscríticas, de corrientes no directivas. A ver, ¿qué encuentran? ¿Qué videíto encuentran? Que, bueno, si no encuentran todos, los que encuentren, uno, dos, el que más le haya llamado la atención, para tomarlos y hacer el ejercicio de analizarlos con todo lo que estuvimos. Yo les voy a hacer preguntas. Bueno, ¿y cuál es la definición del docente acá? ¿Y cómo se transmite? A ver, cómo haciéndole preguntitas como si fuera el examen, como para que se tengan más o menos fresquito lo que les voy a tomar en el examen. ¿Les parece? Y aparte porque se identifican y ponen este modelo, este videito, dice, bueno, esto lo puedo relacionar con la escuela tradicional, yo ya me doy cuenta que lo entendieron. ¿Sí? No tiene Ok, que ser, Doc. no tiene que ser educativo, no tiene que ser específicamente educativo. ¿Sí? Hay un video que ahora se los voy a pasar, que me los pasaron el primer grupo de brasileros, un profesor de Sao Luis de Maranhão. El primer curso que yo tuve en el 2015 de doctorado en brasileros acá en Argentina, el video se llama Vida María. No tiene nada de educación, ni sumando las letras encontramos algo educativo. Pero sí es un hecho social, si se quiere, bastante normal en Latinoamérica y que habla de una transmisión de generación en generación. Insisto, no hay una escuela, no hay un docente, no hay un alumno, no hay nada. Pero podríamos ver de qué educación estamos hablando. Yo se los voy a pasar y ustedes van a buscar otro videito así similar a ese y vamos a ver de qué educación, cuál es la transmisión que se realiza, con la transmisión que se realiza, el modo de transmitir o lo que se está transmitiendo, podemos hacer la inversa. Podemos darnos cuenta de qué sociedad y qué educación estaría por debajo de ese corto. ¿Les parece? ¿Sí? Ahora se los comparto. ¿Alguna otra pregunta? Estás concentrada, Shirley, haciendo el mapa conceptual. Apúrate antes que se te corta la luz.
Robert, ¿alguna pregunta? Freddy, Daniela, María. ¿No? ¿Todo muy claro? Ah, pues más bien apenados, doctora, porque Sí, yo se también. llega al último. Imagínese nosotros así comentando nada más la tragedia que estamos llevando en la universidad. Nos cortan la luz llegamos a la jornada de las 7:30 de la mañana a la universidad y estamos sin servicio eléctrico hasta las 10. Y luego en la jornada de la tarde que tenemos de 3 a 6, no tenemos energía de 3 a 6. Y son los horarios de clases. Entonces, la estamos pasando bastante Sí, mal, un poco desmotivados, ¿no? sí, me imagino, me imagino. Sí, es tremendo, es tremendo. Hay que saber vivir con eso. Yo no sé cómo hacen, sinceramente los admiro. Admiro la paciencia, admiro la paciencia que tienen, sinceramente. Bueno, yo voy Sí. a tratar de hacerle la vida fácil, así que por eso les doy todo esto desde diferentes lugares para que les sea más fácil las lecturas y demás, ¿sí? Y cualquier cosa que necesiten, o por acá, o armamos un Zoom rápido y nos conectamos. Gracias, doctora, por la comprensión de los ecuatorianos. No, por favor, yo los quiero mucho. Es un pueblo que yo quiero mucho, aunque no he pisado nunca Ecuador. Es más, ni he pasado por el aire de Ecuador, pero sí, los quiero mucho. Yo me encariño con la gente donde trabajo, con Bolivia, con Brasil, con México, con Ecuador, a pesar de que a Ecuador no fui. De los países con los que trabajo, el único que no fui fue a Ecuador. Brasil voy, Colombia voy, México voy, Bolivia voy, pero a Ecuador todavía no ha llegado, no he llegado, pero ya cuando llegue va a ser triunfal. Cuando nos graduemos de la maestría, tiene que estar presente el avance militar. Ay, Dios quiera que sí, me encantaría, me encantaría. Y tengo un montón de estudiantes. Estoy trabajando con un cura, con Isaac, que vive en Ambato. Y él es director de un colegio mercedario y es el representante de todos los colegios mercedarios ahí en Ecuador y es estudiante mío del doctorado acá en Argentina y primero fue alumno, ahora somos muy amigos y nada, le estoy haciendo el seguimiento de la tesis, estuvo acá hace un mes atrás. Así que, y él es el que me quiere llevar a cada rato a Ecuador. Así que si me lleva a Ecuador, a Ambato, les mando un mensajito, gente, estoy en Ecuador y nos encontramos en algún lugar. Gracias. Bueno, chicos, los dejo. Seguimos mañana. Ahora les paso el PowerPoint y cuando se termine de descargar la grabación, si no me dormí antes, se las paso esta noche y si no, se las paso mañana a la mañana a primera hora. Total, yo me levanto antes que ustedes. Ya. Buenas noches, Gracias, gracias, buenas Buenas doctora. noches, noches, Nos doctora. vemos, doctora. compañeros. Hasta mañana. Nos vemos Gracias, mañana. doctora. Chao, Shirley. Chao, Mauricio.